No soy creador, link original en la descripción. Peter, el chico de las pizzas. Capítulo 13. Averiguando. Aunque el Bowery tenía una gran cantidad de casas de empeño y muebles baratos, carecía de lo único que Peter estaba buscando ese día: libros. Tiene sentido. A menos que fueran extremadamente raros o estuvieran firmados por un autor famoso, no tendían a venderse tanto de segunda mano. Las personas que podían permitirse comprar libros nuevos no vivirían en esta área de Gotham en primer lugar, y las personas que tenían que comprar sus libros usados no los revendían porque tendían a estar demasiado dañados para entonces. Eso significaba que Peter tenía que alejarse del Bowery y dirigirse a uno de los distritos más ricos para encontrar lo que buscaba. Terminó caminando hacia Old Gotham, con el que al menos estaba más familiarizado que con cualquiera de los otros distritos más estables debido a sus viajes a la sede de GCPD. La torre del reloj proyectó su sombra sobre las calles del distrito cuando entró, cerniéndose sobre los edificios. Era impresionantemente alto, para una construcción de este tipo, y se preguntó cómo se vería la vista en la parte superior. Tal vez la próxima vez que su turno terminara temprano podría pasar y comprobarlo. Se había prometido a sí mismo que se tomaría el tiempo para escalar los rascacielos de Ciudad Gótica y, aunque esta torre era antigua y más pequeña que la mayoría de ellos, tenía un encanto de la vieja escuela. Sí. Definitivamente escalaría la torre del reloj. Incluso se sintió algo ansioso por la idea, un cambio agradable de la oscuridad que lo había estado atormentando recientemente. Debido a que la sede de GCPD estaba ubicada en su corazón, Old Gotham tenía una presencia policial mucho más alta que cualquier otro distrito en el que hubiera estado. A pesar de eso, todavía podía ver algunos signos de actividades de pandillas, más lejos de las calles principales y hacia los callejones traseros. Sin embargo, nadie se desmayó en lo alto de la acera. El lugar estaba mucho más organizado que el Bowery, y evidentemente vino con un aumento en el alquiler ya que las personas que caminaban por las calles junto a él vestían ropa nueva y de calidad. Se sentía un poco fuera de lugar con su sudadera con capucha de pizzería, pantalones anchos y camisa rota, pero a nadie parecía importarle. Aparentemente, no fue el primer niño pobre en llegar a los mejores distritos. El hecho de que no llevara un arma probablemente ayudó con eso. La mayoría de los civiles en este distrito no portaban armas de fuego, aunque podía ver y oler algunas en los transeúntes ocasionales. Es interesante cuánto la mera presencia de una fuerza policial más grande parecía mantener a la mayoría de las pandillas alejadas de la luz del día. Habían sido tan evidentes en el Bowery que casi había olvidado que no era un comportamiento normal. Entonces, el Bowery no era el único distrito con violencia desenfrenada. East Side, cuando había estado allí, y Park Row, que estaba en la frontera entre diferentes barrios, ambos podían ser peores que a veces. Park Row especialmente. Nunca había estado en Crime Alley sin terminar en una pelea de algún tipo. Incluso antes de que las bombas de Firefly se convirtieran en la principal preocupación del GCPD, el lugar estaba plagado de sustancias y brutalidad. Peter negó con la cabeza, deseando poder regresar como Spider-Man para ayudar en esas formas más pequeñas. No era tan tonto como para tratar de luchar contra un gran villano, no cuando tenía tan poca información, pero con un traje completo y sus telarañas podía encargarse fácilmente de unos cuantos matones callejeros. Sin embargo, no tenía traje y el fluido de su red se había ido casi por completo. Tal vez le quedaba suficiente para un par de golpes, pero incluso eso era optimista. Se preguntó si sería capaz de encontrar un kit de química en las casas de empeño de Bowery. Teniendo en cuenta los problemas de sustancias en el área, probablemente sería un artículo común, solo que no había mirado ese tipo de mercancía la última vez que visitó las tiendas. Ese fue un gasto necesario, a diferencia de su yo alternativo mayor, no pudo producir sus propias cuerdas. Habían hablado de ello, mientras esperaban la gran pelea. El hombre necesitaba incluso más comida que ellos dos para mantener sus habilidades, pero afortunadamente no tanto como necesitaría una araña normal, proporcionalmente. Las redes habían sido mucho más fuertes y pegajosas de lo que debería haber sido posible, recordó, recordando la pelea. Tuvo que diseñar cuidadosamente su propio fluido y este otro Peter resultó estar dotado de la habilidad perfecta justo después de su mordisco. Había evitado recordar su encuentro, no porque no le gustaran, todo lo contrario, sino por todo lo que sucedió a su alrededor. Por extraño que pareciera, conocer dos versiones alternativas de él no había sido tan impactante como lo que vino después.
Sin embargo, no quería pensar en eso, no en público. Para distraerse, miró a su alrededor, observando esas calles sorprendentemente ordenadas de Gotham. Las tiendas en Old Gotham tenían ventanas más grandes que cualquiera de las que había visto antes, y sus puertas estaban limpias. Obviamente, las pantallas se trabajaron cuidadosamente, y muchas de ellas brillaron y titilaron con luces navideñas y nieve artificial. Hacía tiempo que no veía tantas luces. Se encontró arrastrando los pies y mirando dentro de las tiendas. Ropa cara, chocolates y tecnología. Regalos para las vacaciones. Lo hizo nostálgico, pero amargo, en cierto modo. No tenía a quién comprar nada, incluso si tenía el presupuesto. Peter se alejó de las pantallas coloridas, apretando los puños dentro de los bolsillos de su sudadera con capucha. Solo su suerte de aterrizar en un mundo a punto de celebrar la única festividad durante la cual viste a familiares y amigos justo cuando él había perdido todo lo suyo. Las librerías no fueron difíciles de encontrar, pero tuvo que buscar en calles más pequeñas y menos iluminadas para encontrar algunas que no estuvieran dedicadas a los nuevos lanzamientos. Con el tiempo se las arregló para encontrar una pequeña tienda en mal estado, a solo unas pocas calles de la Torre del Reloj, llena hasta los topes de libros viejos y usados. Un anciano lo miró desde detrás del mostrador cuando entró en la tienda, que ya no parecía tan pequeña ahora que estaba bajo su techo. Otra empleada también se animó, una chica mucho más joven, probablemente una estudiante. Peter pudo ver a otros clientes caminando entre los estantes llenos. Cada sección estaba indicada por un pequeño cartel en el techo bajo de piedra, encima de la fila correspondiente. Se dirigió al área de turismo y viajes, con la esperanza de encontrar un mapa que no estuviera demasiado desactualizado, o tal vez una guía de la ciudad. Muchos de los libros que encontró allí trataban sobre otros lugares del mundo, incluidos algunos de los que nunca había oído hablar antes. Casi agarra uno sobre Metrópolis, que le sonaba familiar, pero decidió guardarlo para más tarde. Incluso si las diferencias entre los universos eran fascinantes, tenía que concentrarse en lo que era importante para él en este momento. Primero, busca su apartamento, luego un tiempo en línea en la biblioteca. Entonces podría buscar Metrópolis, pero también profundizar en algunos de los nombres que había escuchado durante la semana. Necesitaba saber más sobre Gordon si iba a trabajar con él. Dado que el hombre era el comisionado, lo más probable es que pudiera encontrar fácilmente información sobre él en línea. Después de un rato, encontró un pequeño estante, el de abajo, lleno de libros de viajes sobre Ciudad Gótica. Hojeó las portadas y los lomos, tratando de encontrar el más reciente. Uno de ellos había sido publicado hace solo 2 años. Pequeño y compacto, con una tapa negra sobria, se titulaba Sobreviviendo a Gotham. El título inferior tampoco inspiraba mucha más confianza, ya que decía, una guía de la ciudad más letal de Estados Unidos. El autor no se nombró, probablemente un nativo, entonces. Tenía descripciones detalladas de muchos de los distritos que Peter ya conocía y toda una sección sobre los lugares más seguros de la ciudad. Lo agarró, interesado en saber más sobre los barrios que aún no había podido identificar. Todos los demás documentos en el estante eran demasiado viejos para tener información utilizable, pero encontró un mapa obsoleto, manchado y amarillento por el tiempo que, cuando se desdobló, mostró una interpretación sorprendentemente artística y detallada de la ciudad. Él tomó eso también. Lo usaría como punto de partida para su investigación sobre Gotham, tenía el tamaño perfecto para sujetarlo a un tablero y luego a la pared. En secreto siempre había querido hacer eso. Tal vez debería agarrar algunos hilos rojos, entonces sería exactamente como en una película. Divertido con la idea, Peter decidió quedarse un poco más para explorar la tienda. Le gustaba, los estantes rebosantes y las pilas ocasionales de libros y revistas, el tamaño de la tienda, que tenía muchas más secciones de las que uno pensaría al mirarla desde el exterior. Bajó al suelo en un área aún más grande. Se sentía cómodo. En el área de biología y genética, encontró un documento escrito por varios investigadores, ninguno de los cuales había escuchado antes el nombre, explicando el origen del descubrimiento y todo lo que se sabía sobre el metagen. Este era imprescindible para él. No era un meta, pero, para todos los demás en este mundo, sería la primera suposición si lo vieran usando su poder. Después de todo, habían sido las primeras suposiciones que los periodistas informaron sobre su participación en Firefly. Tenía que asegurarse de que sus poderes fueran exactos a lo que sabía el público en general. Para su sorpresa, encontró varios libros sobre biología alienígena, basados en encuentros que la gente de este universo había tenido con ellos.
Los extraterrestres eran algo allí, y algo que había sido estudiado con más profundidad que en su propia casa. Una vez más, los nombres escritos no eran familiares. No hay menciones de asgardianos, por ejemplo. Extraño, cómo civilizaciones enteras habían desaparecido entre esos universos, pero Nueva York y muchas de las ciudades con las que estaba familiarizado habían permanecido. Los extraterrestres eran un tema fascinante, pero no uno que lo ayudaría de inmediato. En cambio, se dirigió a la sección Historia Mundial. Como había sospechado, encontró todo un tesoro de libros orientados a superhéroes y villanos. Había sido lo mismo, en casa, cientos y cientos de obras se habían escrito después de la invasión, e incluso antes, sobre el Capitán América. Incluso tenía un par de cómics cuando era niño. Sus manos estaban empezando a llenarse un poco, ya que obtuvo 3 libros de esa sección. Uno de ellos se titulaba con bastante sobriedad Superhéroes en el mundo contemporáneo, pero 2 estaban centrados en Gotham. Una breve historia del crimen organizado de Gotham y el clan de los murciélagos. Una nueva forma de vigilantismo. Todo eso, sumado al único libro de ciencia ficción que se permitió elegir, una antología clásica de la Fundación, de Isaac Asimov, le costó apenas $20. A Peter le gustaban mucho, las librerías de viejo. El dueño de la tienda soltó una carcajada cuando vio los libros que había seleccionado. ¿Nuevo en la ciudad?, le preguntó, escaneando sus artículos con una máquina que parecía haber visto tiempos mejores. Deberías regresar a casa si puedes. No eres la primera persona que dice eso. Peter suspiró. El anciano tarareó, sin sorprenderse, y le entregó sus libros, empacados de manera segura en una bolsa de papel. No tenía ningún arma encima, pero, cuando extendió la mano para agarrar los billetes que Peter le estaba dando, el adolescente pudo oler metal y polvo en su mano. Un arma de fuego estaba escondida en alguna parte, y él sabía cómo usarla. Parecía que la autodefensa era una necesidad para los dueños de tiendas en Ciudad Gótica, incluso si lo único que vendían eran libros viejos. 5 libros más ricos, Peter regresó al Bowery. Había muchas cosas que necesitaba comprar para amueblar sus áreas de investigación y taller, incluidos más bolígrafos y un tablero para la pared. Esperaba tener suficiente para encontrar una máquina de coser también, aunque eso no era una prioridad todavía. Todavía no había extraído nada del Ron Spider. Ahora se mezclaba lo suficientemente bien como para no tener que ser demasiado cuidadoso al caminar por las calles. Todavía seguía la pista de cualquier civil sospechoso que pudiera ver o sentir en el área, y especialmente de quien quiera que caminara detrás de él, por supuesto. No quería que lo atacaran por parecer relajado. Sin embargo, nadie lo apuntó y llegó a su destino sin ningún problema. Inmediatamente, comenzó a buscar un kit de química. Como era de esperar, encontró varios de ellos en la parte de atrás, algunos luciendo sucios y usados, algunos relativamente nuevos. Sabía por obsequios anteriores que los nuevos kits químicos podían costar bastante, incluso sin productos químicos incluidos. En ellos solo había utensilios, la mayoría de ellos hechos de vidrio y frágiles. Los precios iban desde los $20, que incluían kits sucios y ocasionalmente dañados, hasta los $300, que obviamente eran de calidad profesional. Podía oler las sustancias que salían de ambos, algunas las reconoció, desafortunadamente. Sí, definitivamente alguien había estado sintetizando o probando sustancias con eso. Me dolió mucho sacar un kit de $150 del montón. Era grande y probablemente habría sido pesado para un no-meta, almacenado dentro de una elegante caja metálica, todas sus piezas estaban en perfecto estado y parecían nuevas. Era un buen compromiso entre las bolsas rotas y sucias y los artículos de lujo que definitivamente no podía pagar. La parte posterior del estuche anunciaba con orgullo que se trataba del compromiso perfecto para un profesional con un presupuesto limitado. Dado que los laboratorios generalmente pagaban por los equipos mientras permanecieran dentro de sus paredes, lo más probable es que esto no estuviera dirigido a los investigadores. Él suspiró. ¿Qué tipo de personas poseían este equipo antes que él y cómo diablos terminó en esta tienda? No se sentía cómodo entregando tanto dinero, pero no tenía elección. No había pensado en tener que pagar tanto por un kit de calidad. Mae le había regalado uno por su 14º cumpleaños y lo había estado usando desde entonces. No esperaba que fueran tan caros, su corazón se retorció al recordarlo. Su tía siempre lo había mimado, tan pronto como tenía la oportunidad de hacerlo. Sus manos temblaron levemente cuando el efectivo cambió de manos y se dirigió directamente a su apartamento. No quería andar con algo tan frágil y caro en el Bowery.
Solo le tomó una docena de minutos llegar a su techo, sobre el cual tuvo mucho cuidado al caminar. No podía darse el lujo de abandonar el caso. Se deslizó en su habitación lentamente, usando un poco de su inusual habilidad para pegarse a los objetos para mantener un control seguro sobre el costoso equipo. Dejando los suministros en su escritorio tan suavemente como pudo, Peter suspiró, pasándose una mano por el cabello. Se sentía agotado mentalmente, decepcionado consigo mismo por gastar tanto dinero. Tal vez debería haber conseguido uno de los kits más baratos, pero se habían dañado y. Este era más grande, lo que le permitía hacer más fluida la telaraña en un lote, y el hecho de que estuviera limpia mejoraría significativamente la calidad de la telaraña sintética. Fue un buen compromiso y una buena elección. Ahora, tenía que encontrar todos los componentes. De vuelta en su mundo, le había costado bastante de su asignación reunirlos a todos, y no sabía si tenía suficiente en este momento. Probablemente tendría que elegir entre sus redes y su traje al principio, simplemente no tenía el presupuesto para comenzar a trabajar en ambos de inmediato. Primero, necesitaría ácido salicílico, que costaba alrededor de $30 por una botella grande. Luego, toluene, uno de los artículos más baratos para adquirir. Sin embargo, el metanol solía ser más caro que esos dos y también lo necesitaba para su fibra. Entre los tres primeros componentes, probablemente le costaría al menos 100. Y estaba, por supuesto, el tema del tetracloruro de carbono. El producto había sido considerado una sustancia restringida por el gobierno en su universo y, si también fuera el caso en este, haría que el precio se disparara. Solo tenía que esperar lo mejor. El carbonato de potasio sería fácil de encontrar. Su último ingrediente, sin embargo, podría costar hasta 90 por botella. El acetato de etilo había sido difícil para él en el pasado. No lo había pensado bien, debería haber hecho los cálculos antes. Todo esto probablemente agregaría otros 250 a sus gastos, y ni siquiera había comenzado a trabajar en el traje todavía. Peter respiró hondo. Entrar en pánico ahora no resolvería nada. Abastecerse de suministros para vigilantes era caro, más de lo que esperaba, pero tendría que vivir con eso. No queriendo salir y gastar más dinero todavía, comenzó a montar su pequeño laboratorio, teniendo que sacar algo del desorden del escritorio en su casillero. La escopeta se sintió extremadamente incómoda de manejar cuando la movió. Tendría que trabajar en eso tan pronto como pudiera, ya tenía algunas ideas de proyectos para ello. Sin embargo, necesitaría correas para que funcione. Después de comer un repugnante almuerzo de ramen y cebollas, del cual se estaba cansando cada vez más, Peter volvió a salir. No había traído más dinero en efectivo con él, todavía desconcertado por lo mucho que había tenido que gastar. Incluso cuando consiguió el juego exclusivo de los Vengadores, el único videojuego que había comprado nuevo, con todo su dinero de bolsillo cuando tenía 15 años, no tuvo que gastar mucho más de $50. Old Gotham se veía exactamente igual que antes en el día, con ahora incluso más personas derramándose en las calles, dirigiéndose a su descanso del mediodía. Los miró entrar a restaurantes o ordenar en camiones de comida, deseando poder hacer lo mismo. Su boca todavía sabía a cebolla y fideos. Sin embargo, no podía gastar dinero, no cuando su Spider Arsenal estaba completamente vacío. Bárbara no estaba en la recepción de la biblioteca, notó. En cambio, otro estudiante lo manejaba, saludándolo con una mirada vidriosa y distraída en su rostro. No pudo evitar sentirse un poco decepcionado por eso. Apenas la conocía, pero la mujer era un rostro familiar y amistoso en un mar de extraños. La sala de ordenadores estaba vacía, lo que le permitió sentarse frente a uno de los modelos más recientes. Incluso tenía una pantalla plana y un mouse Bluetooth. Deseaba tener suficiente para tener su propia computadora, o incluso un teléfono, pero esto tendría que ser suficiente. Probablemente podría obtener el último de los dos, si gastara todo su presupuesto restante en él. No quería tomar algo demasiado barato, ya que eventualmente lo modificaría para secuestrar las radios de la policía y, con suerte, también algunas comunicaciones de pandillas. También necesitaba poder conectarse con los rastreadores que esperaba poder salvar del Iron Spider. Su último traje había sido diseñado para enviarlos con una simple orden de él, pero ahora tendría que diseñar otro artilugio más simple para usarlos. Extrañaba sus conexiones Stark casi todos los días. Había sido tan fácil trabajar en actualizaciones y reparaciones, cuando tenía acceso a toda esa tecnología nueva, a menudo secreta y exclusiva. Volviendo a la sesión de invitados, comenzó su investigación. Mirar a Gordon reveló una mina de oro de información.
El hombre había estado en la fuerza policial desde que se graduó, y los artículos se remontaban mucho. Primero había sido ascendido a capitán después de ayudar a delatar la corrupción dentro del GCPD. Una buena señal, por decirlo menos. Muchas controversias surgieron de las fuerzas del orden público de otras ciudades debido al hábito de Gordon de trabajar con vigilantes. Eso también lo hizo respirar aliviado. Algunos vigilantes en Gotham eran metas, que él estaba dispuesto a trabajar con ellos, o al menos con el que Peter conocía. Signal demostró que no era alguien para juzgar demasiado rápido. Gordon también estuvo relacionado con varios arrestos de muchos testaferros criminales, incluida la red mafiosa de la familia Falcons. Casi todos los pícaros de la ciudad habían sido encarcelados en algún momento gracias a él. Era increíblemente popular entre la mayoría de la población y, a menudo, había sido blanco de la mafia. Ahora, sintiéndose mucho más cómodo con la idea de trabajar con el comisionado, y sin querer mirar demasiado en su vida privada, comenzó a leer artículos de noticias relacionados con el crimen en la ciudad. Todos los días, parecían aparecer docenas más, pero restringió la búsqueda a las que estaban relacionadas con pandillas o intervención de vigilantes. Aparentemente, se sabía que los villanos de esta ciudad reunían detrás de ellos a docenas, si no cientos, de delincuentes callejeros. Sin embargo, algunos de ellos, como Killer Croc, trabajaban solos. Un hombre llamado el Pingüino, Oswald Cobblepot, fue citado como uno de los principales sospechosos detrás de muchas de las actividades más desagradables de la ciudad. Se centró en él y encontró una gran cantidad desalentadora de artículos de Pingüino liberado de nuevo. En medio de todos los Pingüino sospechoso de estar involucrado en un tiroteo /atraco /asesinato. Era el tipo de hombre que tenía mucho cuidado de mantenerse limpio de todas las malas acciones, entonces. Peligroso. Realmente nunca había ido en contra de alguien así, estaba muy por encima de su nivel salarial, y no se sentía seguro haciéndolo incluso ahora. Como Spider-Man, se especializó en reconocimiento, pequeñas peleas callejeras y batallas con superpoderes. Sin embargo, los últimos e intermedios también eran los únicos campos de vigilantismo, fuera de la tecnología, en los que tenía alguna experiencia. Era consciente de que sería un buen espía, con su flexibilidad poco natural y su habilidad para levantar cualquier superficie sólida, pero nunca había tenido tiempo de concentrarse demasiado en eso. Tal vez debería, si quería ser de alguna utilidad contra un hombre como el Pingüino. Por lo que pudo leer, la única forma en que podría derrotar al criminal sería tener en sus manos algún material incriminatorio. Sin embargo, a menudo fueron refutados por jueces y jurados corruptos, por lo que tenían que ser absolutamente herméticos. Tendría que infiltrarse en algunos de los escondites del hombre para tener la oportunidad de encontrar algo de eso. Sacudió la cabeza. No tenía suficiente experiencia para tratar con Penguin en este momento. Con suerte, los otros vigilantes fueron mejores para manejarlo. Cerrando las pestañas de Cobblepot, comenzó a buscar más pícaros de Ciudad Gótica. Killer Croc era alguien contra quien sonaba potencialmente útil. Fuerza extrema, escamas protectoras, dientes gigantes, habilidades extendidas para contener la respiración, velocidad y resistencia mejoradas, fuera de los dientes y las escamas, sonaba mucho como una versión de sus propios poderes. Pronto descubrió una versión más débil de sus poderes, al encontrar un informe escrito por médicos que habían estudiado a Croc en lo que solo se conocía como Arkham, una prisión, si recordaba correctamente. El metahumano podría levantar una cantidad máxima de 2 toneladas. Sabía a ciencia cierta que sus límites, proporcionales a los de una araña, eran mucho más altos. La balanza sería el verdadero desafío. Eran tan duros como el hierro, decía el informe, y ningún civil debería intentar golpear o disparar a Croc bajo ningún concepto, ya que resultaría en más armas que beneficios. Sí, porque aparentemente las balas rebotaban en las escamas del meta, a menos que estuvieran dirigidas con mucho cuidado a los puntos débiles y las cicatrices. No sería capaz de sacar su golpe con él, incluso si quisiera. Ese era alguien con quien Peter podría pelear potencialmente. También se observaron bajos niveles de conciencia situacional y habilidades para la toma de decisiones en los archivos públicos. Sintió que era un poco turbio poner todo en línea de esta manera, pero Gotham parecía preocuparse más por la seguridad de sus civiles que por la privacidad de sus villanos. Todavía se sentía invasivo leer que a Croc le habían diagnosticado un grave trastorno del estado de ánimo que lo hizo estallar de ira con los humanos no aumentados. Se retorció en su asiento, incómodo. Este no era el tipo de cosas que se suponía que debías aprender sobre alguien cuando ni siquiera las conocías.
Aún así, la naturaleza explosiva de sus crímenes significaba que rara vez planeaba hacer algo tortuoso durante ellos y simplemente arremetía con ira. Eso, lo sabía bastante bien. Él podría manejarlo. Era extraño, cuanto mejor se sentía ahora que sabía que no era completamente inútil en Gotham. No tenía experiencia con la mayoría de los villanos, pero alguien que se centraba más en la pelea que en el cerebro, podía luchar contra esa persona. Ahora, tendría que seguir buscando en los pícaros, encontrando a los que potencialmente podría luchar y los que tenía que evitar a toda costa. La emoción hizo que su corazón latiera más rápido, sus dedos volaban sobre el teclado mientras escribía y leía. No recordaría todos esos nombres, pero todavía tenía el folleto en casa. Esta vez, podría seguir trabajando en él mientras estaba fuera de la biblioteca. Bane era otra figura con potencial. El hombre mostró significativamente más astucia que Croc y tendía a tener secuaces junto con él, pero tenía una debilidad muy obvia, una que Peter podía explotar con relativa facilidad. A diferencia del criminal anterior que había investigado, este no se basó en el metagen sino en un suero misterioso para obtener su fuerza. Había mucha menos información sobre él que sobre Oswald Cobblepot Killer Croc, y nada sobre el contenido de su suero. Tal vez una mezcla de estimulantes y esteroides combinados con algo de mejora muscular, no, era más probable que fuera algo más parecido al propio Capitán América, no, y sí. Sacudió la cabeza, deteniendo su tren de pensamientos antes de que pudiera alejarse demasiado de él. Perdición. Tenía que concentrarse en eso. Si Peter pudiera cortar el suministro de suero, que era constante, le daría una ventaja. Podía ver en las pocas imágenes del hombre después de ser derrotado, que los tubos que conducían a la parte posterior de su cuello a menudo estaban apagados. Tal vez, si tuviera un buen día y tuviera todo su equipo, podría llevarse a Bane. Necesitaba mirar más dentro de él, pero su tiempo en la biblioteca se estaba acabando y pronto tendría que ir a trabajar. Quería conseguir más pistas antes. Ahora centrándose principalmente en metas y otros pícaros aumentados, Peter comenzó a analizar la cantidad que Gotham tenía para ofrecer. Esas personas, extraordinarias debido a sus cuerpos primero, serían las menos propensas a engañarlo. Algo en la lista le llamó la atención y parpadeó, incrédulo. ¿Hombre murciélago? ¿No se llamaba Batman el vigilante principal de Ciudad Gótica? ¿Era esto una imitación o...? Hizo clic en el enlace y se sentó en un silencio atónito mientras una imagen se cargaba lentamente. Un híbrido gigante de murciélago humano. Un híbrido de murciélago gigante enojado y humano. En una ciudad donde el héroe principal tenía un tema de murciélago, también tenían un villano con un tema de murciélago. Eso parecía una coincidencia increíble. No pudo concentrarse en nada después de eso, volviendo una y otra vez a la pura ridiculez de todo. Batman y Man-Bat peleando entre sí, ¿cómo sería? Si sucediera, sería difícil no reírse de ello. Terminó saliendo temprano, más lectura no tenía sentido en su estado. Se sentía casi como si estuviera de buen humor, era sorprendente. Las luces navideñas aún le dolían mientras se alejaba del centro de la vieja ciudad gótica, pero pudo controlar la amargura y, en cambio, disfrutó de la idea de que esta ciudad, sin importar lo oscura que fuera, también era increíblemente tonta. Al menos ahora sabía que Spider-Man no sería inútil contra algunos de los pícaros. Solo tendría que restringir su participación a los pocos villanos contra los que pensó que tendría una oportunidad. Las cosas estaban empezando a mejorar un poco para su carrera de justiciero. Capítulo 14. Destruyendo recuerdos. El traje estaba colocado frente a él, sobre una lona que había cogido de una de las muchas tiendas del Bowery. Desde el exterior, parecía un traje de superhéroe perfectamente ordinario, pero, cuando lo rozó con los dedos, pudo sentir el metal frío y pequeños mecanismos debajo de su superficie. Este traje era mucho más de lo que parecía desde el exterior. A pesar de la tecnología en su interior, Iron Spider había muerto cuando abandonó su universo y no había vuelto a la vida desde entonces. Se suponía que era autosuficiente, funcionando con el mejor sistema de redistribución y recolección de energía de Industrias Stark, pero ahora estaba completamente apagado, sin señales de volver a encenderse. Se preguntó si era el viaje entre mundos lo que lo había dañado o tal vez simplemente las diferencias entre sus dos universos. Aunque la mayoría de las reglas universales de la física parecían ser compartidas entre las dos tierras en las que había vivido, no podía asumir que todo era idéntico. Vibranium, el elemento descubierto por Tony hace tantos años, solo había impactado en el siglo XXI.
Cualquier otro avance científico reciente podría haber sido algo exclusivo de su mundo, ya que no tenía forma de saber si existía allí o no. Para eso, tendría que abrirse camino hasta un puesto importante en el laboratorio, o lograr ganarse el favor de alguien lo suficientemente importante como para saber algo de esto. Suspiró, descansando su palma contra el traje. Peter Parker no era nadie, especialmente en este universo. Y aunque había héroes en este mundo y lo que parecían ser organizaciones de héroes, Spider-Man no estaba activo ni era muy conocido aquí. No ayudó que hubiera aterrizado en quizás la ciudad más violenta de América del Norte, donde parecía que la respuesta promedio a cualquier forma de metaactividad era sacar un arma y dispararle. Era solo un pizzero, en lo que al mundo le importaba, y los pizzeros no tenían acceso a información como esta. Técnicamente, si estudiaba física unos años más y lograba conseguir un laboratorio seguro y todo el equipo que necesitaba, tal vez podría tratar de descubrir una o dos de esas grandes diferencias entre las reglas de los dos universos. Sin embargo, requeriría mucho tiempo y una cantidad significativa de dinero. Él tampoco tenía. Su corazón dio un vuelco al recordar lo que podría haber sido. Mid con MJ y Ned, May esperándolo de vuelta en Nueva York, un futuro brillante y feliz. Lo arruinó todo. Para él mismo. Para Mayo. Ojalá sus amigos tuvieran una segunda oportunidad en la vida, con Strand, el último hechizo de Stephen. Podrían conseguir su final feliz. Y él tampoco se había rendido. Nunca se permitiría rendirse. Las manos de Peter estaban temblando. Su estómago se sentía pesado, molesto. Sabía que estaba tratando de distraerse de la tarea que tenía que terminar, pero fue muy difícil. Tenía tantos recuerdos conectados a este traje. La mayoría de ellos fueron dolorosos, sí, pero esta fue su última conexión con su hogar. Bueno, eso y sus lanzatelarañas, por supuesto. Dolía tener que desarmarlo y él esperaba que lo hiciera, por eso lo había demorado tanto, incluso después de conseguir las herramientas necesarias. Sin embargo, no podía esperar más, ya no tenía más excusas. Más temprano ese día, había encontrado una máquina de coser barata y, aunque no había hecho el viaje para encontrar el tipo de tela necesaria para un supertraje, logró equipar la máquina con suficientes modificaciones para crear casi cualquier cosa. Él quería. Con el equipo de soldadura y las herramientas informáticas de precisión, eso era todo lo que necesitaba para desechar el Iron Spider. Lo único que le faltaba era la fuerza de voluntad para hacerlo. Tomó otro respiro para calmarse. Necesitaba dejar de pensar y comenzar a actuar. El Iron Spider no era un traje fácil de desarmar, incluso si había trabajado en él durante varios años y sabía sus planos de memoria. Era una maravilla de la tecnología, diseñada originalmente por un hombre mucho mayor y experimentado que él. Entendió la mayor parte de la forma en que funcionaba, pero aún se sentía muy inadecuado cuando comenzó a reunir su equipo. El aspecto menos complicado del traje era su esqueleto interno, el mismo que el original, una alianza de diferentes metales con una pequeña cantidad de titanio incorporado. Titanio. Enterarse a eso había mareado a Peter durante semanas. Este marco era más fuerte a lo largo de los brazos y las piernas, aunque todavía cubría el resto de su cuerpo, diferentes articulaciones encajaban en su lugar con cientos y cientos de placas pequeñas, miles de fibras unidas a lo largo de ellas, manteniéndolo todo unido. Sabía que eso era lo más fácil de desmontar del traje. Por eso, con mucho cuidado, lo había vuelto del revés, haciendo que las partes más cercanas a su piel quedaran expuestas. El marco yacía allí, debajo de unas pocas capas de armadura, cables, nanobots y partes de computadora. Muchas menos capas que en el otro lado, que contenía incluso más placas, piezas y líneas para sus lanzatelarañas secundarios, incluidas en el propio traje. Lentamente, Peter comenzó a trabajar en el exterior, quitando una primera capa de armadura en el muslo del traje. Todo debajo de la rodilla había sido destruido durante la pelea contra Firefly. Un gran problema de tener un traje tan tecnológicamente avanzado era que muchas de sus partes eran susceptibles a temperaturas muy altas. La mayor parte de la espalda y los hombros también se habían quemado hasta el punto en que tuvo que cortar los bordes alrededor del daño. El metal se había derretido, arruinando todo el material nano y la información de la computadora allí. El corazón de Peter se hundió cuando se dio cuenta de lo que significaba. Los datos más importantes del traje estaban almacenados alrededor de su cabeza, lo que hizo que la pérdida fuera mucho más desalentadora. Sus dos hombros habían sido arrancados, los datos se los llevó el viento. Cualquiera que fuera el programa que se había cargado allí, tendría que reescribirlo.
Los nanobots y todos los demás sensores y sistemas informáticos complejos serían inútiles hasta que esto se solucione. Y ni siquiera sabía lo que se había perdido todavía, solo que probablemente tenía semanas o meses de trabajo por delante. Se sentía extremadamente cansado. Programar eso no solo estaba un paso por encima de su propia habilidad, ya que las notas y la IA de Net, MJ y Tony lo habían ayudado significativamente la primera vez, sino algo para lo que necesitaba una computadora que funcionara. Su propia computadora. Ni uno de la biblioteca pública. Otro viaje de compras, entonces. Al menos una vez tuvo el presupuesto. Probablemente iba a reemplazar mucho de lo que obtuviera en el futuro con piezas de computadora de Iron Spider de todos modos, así que no debería ser tanto, los gastos seguían acumulándose. Incluso con un trabajo, no tener un patrocinador detrás de él fue un serio obstáculo para su capacidad de volver al campo. Peter negó con la cabeza. Concéntrate, Parker. Agarró unas pinzas, tenazas, un bisturí y una docena de alfileres, junto con sus nuevas tijeras de cuero de segunda mano. Sin su fuerza mejorada, no habría sido capaz de usar herramientas tan simples para quitar la capa blindada del traje del cuerpo principal, y de todos modos siguió siendo una tarea difícil. Incluso esta capa relativamente simple tenía varias escotillas microscópicas destinadas a ayudar a los nanobots en el traje a moverse alrededor de su superficie, y tenía que asegurarse de no arrancar ningún cable mientras separaba las diferentes capas. El sol aún estaba alto en el cielo cuando terminó de recoger ese primer exterior, calentando su piel a través de las ventanas del techo. Todavía tenía mucho trabajo por hacer. Todavía no podía descansar. La segunda capa era más delgada que la primera, aunque ambas tenían solo una fracción de pulgada, o unos pocos milímetros. Este requería que sacara su muñequera antiestática para asegurarse de que no dañaría las partes más sensibles de la computadora. Lo conectó a una de las muchas herramientas de metal esparcidas sobre la lona a su alrededor. Esto redirigiría la electricidad en su cuerpo lejos de lo que quería mantener intacto. Aunque solo estaba trabajando en una pequeña parte del traje, le tomó más de una hora terminar de desarmar esta capa y separar todo en las diferentes cajas de plástico que había comprado antes. Los componentes allí todavía eran relativamente simples. Varios sensores con poder de procesamiento básico para enviar información al cerebro del traje, algunas bombas y cables, deslizándose entre las placas de la armadura, enviando energía e información a sus botas, y docenas más de rutas de salida para los nanobots. Clasificó cada uno con cuidado, a veces teniendo que usar una lupa, qué arcaico, para asegurarse de que no estaba rompiendo nada. Fue más estresante de lo que había esperado. Toda su atención tenía que estar concentrada en la tarea que tenía entre manos, ya que incluso el más simple movimiento podría dañar gravemente el frágil interior del traje. Otro problema más con las armaduras tecnológicamente avanzadas. Requerían mucho tiempo o mucho dinero para desarmarlas. Peter se puso de pie, la capa interna del traje expuesta frente a él, la última antes de llegar al marco. Se sentía demasiado ansioso por trabajar más en él, pero no podía dejarlo expuesto por mucho tiempo. Los nanobots estaban allí, podía verlos débilmente, pequeñas protuberancias blancas contra los cables y placas oscuros. Esos eran poderosos pero también terriblemente frágiles. Él gimió, agachándose de nuevo. Odiaba tener que trabajar así, con tan poco material. Claro, fue más desafiante, pero todo tomó tanto tiempo. A este ritmo, necesitaría una semana entera para desarmar el traje. Y eso si trabajaba en ello todos los días, mañana y tarde, lo que en realidad no sería el caso. Tal vez podría extenderlo. Ya estaba pensando en usar Iron Spider para hacer varios trajes, dividiendo sus partes entre ellos. Pero los brazos, el pecho, la máscara y las piernas no tenían el mismo tipo de elementos, por lo que el resultado podría estar desequilibrado, pero, en realidad, tal vez estaba bien. Si estuviera desmontando el Iron Spider, los trajes resultantes serían menos equilibrados que él sin importar que, ya que tendrían menos componentes. Tal vez debería usarlo como una oportunidad para pensar en trajes más especializados, como lo había hecho antes. La mayoría de los potenciadores de salto hidráulico de las botas se habían perdido en el fuego, pero todavía tenía un par en los muslos y los brazos. No estaban destinados a hacerlos saltar más lejos, sino que, en cambio, le permitían saltar más rápido y con menos daño a lo que sea que estuviera usando para impulsarse. Había sido un salvavidas para su reputación en Keynes, aunque a veces se dejaba llevar y accidentalmente astillaba una estatua o un muro de piedra. Podía usar esto para su traje principal, limitar el daño a edificios y vehículos era algo que tenía que hacer todos los días.
Esto significaba que los muslos y los brazos eran lo primero en lo que tenía que trabajar, entonces, para tratar de salvar la mayor cantidad posible de potenciadores. También podría usar el revestimiento y los sensores para incluir una detección ambiental simple. Quizás seguimiento de calor. No podría incluir todas las características de Iron Spider en su próximo traje, eso era seguro, por lo que tendría que seleccionar todo con mucho cuidado. Mientras pensaba, volvió al traje y retomó su trabajo. La última capa fue la más complicada y tuvo que almacenar cada parte con cuidado en pequeños nidos de tela y algodón metidos dentro de cajas de plástico. El sol cayó cuando terminó de subir por el muslo y descubrir el marco del traje. Era solo un poco más grueso que las otras capas, pero los materiales de los que estaba hecho eran más fuertes, aunque menos flexibles. Sin embargo, su turno comenzaba pronto y tenía que cubrir cuidadosamente las capas expuestas y almacenar los componentes extraídos en su casillero. Iron Spider no podía volver a meterse debajo de su colchón en este estado, así que tuvo que ponerlo allí también, doblándolo torpemente y tratando de no dañar nada mientras lo hacía. El casillero estaba empezando a llenarse un poco, incluso con las pequeñas perillas que había clavado en la parte superior para colgar las herramientas, y el alambre que estaba pasando frente a ellos para colgar su ropa. Sin embargo, no quería pensar en tener que comprar, limpiar y personalizar otro mueble averiado, así que decidió ignorarlo por ahora. Una ráfaga de aire frío lo golpeó mientras saltaba al techo, haciéndolo temblar debajo de su sudadera. A pesar del sol, Gotham seguía siendo una ciudad costera y el invierno era duro. Ahora era finales de diciembre, solo unos días antes de Navidad y, aunque todavía no nevaba, el viento era suficiente para hacerle desear haber invertido en un abrigo. Lástima que sus poderes de araña no incluían resistir a los elementos, eso habría sido muy útil en este momento. La noche se asentó mientras corría por encima de los tejados, saltando por callejones oscuros y agachándose de vez en cuando para escabullirse de los grupos sospechosos amontonados en los tejados. Curiosamente, aunque apenas había oscurecido, las calles ya empezaban a moverse, y con más energía que de costumbre. Más matones abarrotaron los tejados de lo habitual y pudo ver a hombres armados patrullando varias escaleras. Algo estaba pasando. El cambio no habría sido perceptible para cualquiera que no caminara por esos vecindarios con regularidad, pero para Peter, que había pasado la última semana en un estado de alerta extremo, era obvio. Los delincuentes no solían ser tan audaces tan temprano en la noche. Fue incluso más cuidadoso que de costumbre en su camino hacia la pizzería. Incluso allí, las cosas parecían inusuales. Pudo identificar al menos a 5 pandilleros deambulando por la calle, algo que nunca había presenciado tan cerca de Old Gotham. La mayoría de ellos llevaban flores en sus chaquetas, todos portaban armas. No le prestaron atención cuando pasó junto a ellos, con las manos en los bolsillos. Se rieron juntos, aparentemente de buen humor. El turno de esta noche iba a ser interesante. Iba a tener que tener cuidado, por supuesto, pero parecía que algo había cambiado en el subsuelo de Gotham, necesitaba averiguar qué era. ¿Y entonces qué? Se regañó a sí mismo mentalmente. Su traje aún no estaba listo, no había nada que pudiera hacer para intervenir, y no tenía ningún contacto para transmitir información. Gordon. Sus ojos se abrieron. Tenía a alguien a quien darle información, alguien importante también. El comisionado trabajó con Batman, recordó haber leído sobre eso. Si escuchó algo interesante, podría regresar a un vigilante activo. Ya decidido, Peter decidió prestar mucha atención al inframundo esa noche y las siguientes. No era completamente inútil, incluso sin una máscara. Lo hizo sentir un poco mejor consigo mismo.